Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy voy a preparar un tutorial para diferenciar las oraciones personales de las impersonales. Se lo dedico especialmente a María, que me escribió desde Bolivia, preguntándome acerca de cómo diferenciar oraciones personales versus oraciones impersonales. María, vas a ver en este tutorial que es súper sencillo y además estoy seguro que es una duda bastante recurrente en varios de ustedes. Entonces comencemos. A ver. Obviamente, desde el momento que nosotros sabemos que una oración recibe el nombre de personal, es porque admite una persona, es decir, alguien realiza la acción. Por ejemplo, María va a la escuela. Evidentemente, el verbo ir es un verbo personal y esto es una oración personal. ¿Por qué? Porque en esta oración yo puedo identificar al sujeto que está realizando la acción, que en este caso es María. Igual, si yo dijera Juan come mucho, el verbo comer obviamente es un verbo personal y obviamente crea oraciones personales que admiten persona. Esa parte no es muy complicada para nosotros porque en el español nosotros privilegiamos siempre la existencia de un sujeto, un verbo y complementos también. Pero las oraciones impersonales son menos comunes en nuestra lengua y por eso a veces nos causan dificultad. Entonces, partiendo de que las oraciones personales son las que admiten sujeto o persona que realice la acción, las oraciones impersonales no admiten sujeto ni persona que realicen la acción. Y hay de tres tipos. Las primeras oraciones impersonales son aquellas que utilizan verbos en tercera persona, conjugados en tercera persona, y se refieren a los fenómenos de la naturaleza. Son conocidos como defectivos también, como el verbo nevar, llover, trenar, helar, relampaguear. Por ejemplo, si yo digo nieva desde ayer y yo les preguntara ¿quién nieva?, me dirían, no sé, nadie, porque nevar es un verbo defectivo que no es conjugado en todas las personas del singular y el plural. Recordemos que las personas del singular y el plural son yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas, vosotros en algunos países de Latinoamérica. Pero si yo digo nieva desde ayer, es imposible identificar aquí un sujeto. No se puede, porque este es un verbo impersonal que está formando también entonces, por tanto, una oración que es impersonal. El verbo llover también es un verbo defectivo que me crea oraciones impersonales, porque yo no puedo decir yo lluevo, tú llueves, nosotros llovemos, ustedes llueven. No, yo digo llueve mucho, o lloverá mucho, o llovió mucho. Todas son oraciones impersonales porque no podemos identificar una persona. ¿Quién llueve? No hay respuesta para eso. ¿Por qué? Porque esta es una oración impersonal, donde no hay persona. Igual, truena desde temprano. El verbo tronar obviamente no puede ser conjugado en todas las personas. Yo no puedo decir yo trueno, tú truenas, él truena. Por lo tanto, este es un verbo impersonal que forma oraciones impersonales. Lo mismo, helará este año. Yo puedo decir yo hielo, tú hielas, él hiela, nosotros helamos, no podemos. Entonces, el verbo helar es un verbo impersonal, por tanto, esta será una oración impersonal. Tenemos el verbo relampaguear. También el verbo relampaguear es un verbo impersonal y que forma oraciones impersonales, un verbo defectivo. ¿Por qué? Porque no admite una persona. Yo no puedo decir yo relampagueo, tú relampagueas, él relampaguea. Entonces, evidentemente, al estar aquí un verbo defectivo, que es relampaguear, eso automáticamente me dice que esta oración es impersonal. Pero ¿qué sucede también con ciertos verbos que pueden formar oraciones impersonales, pero también pueden formar oraciones personales, que entonces se nos complica un poquito la cosa? Eso sucede con los verbos haber, hacer y ser. ¿Por qué? Porque miren aquí en este ejemplo. Hace años que no vienes. Aquí, hace años que no viene, yo no puedo identificar un sujeto expreso aquí. Hace años que no vienes, hace mucho calor, hace frío. Ahí yo estoy usando esta expresión hace años que no viene, hace calor, hace frío. Ahí nosotros no podemos identificar un sujeto.
Lo mismo ocurre aquí, en el segundo ejemplo. Aquí hace calor. No puedo decir yo hago calor, tú haces calor, él hace. No se puede. Pero sucede que el verbo hacer yo lo puedo utilizar para crear oraciones personales cuando yo digo yo hago la tarea. Aquí. Yo hago la tarea. ¿Qué está pasando aquí? Yo estoy usando, si ustedes se fijan, el verbo hacer. Y el verbo hacer aquí me está formando una oración impersonal donde no puede haber sujeto. Pero este verbo también puede formar oraciones personales. Cuando yo digo yo hago la tarea, tú haces la tarea, él hace la tarea. Entonces, ¿qué sucede? Estos verbos hay que tener cautela y cuidado simplemente. Si ustedes logran identificar el sujeto en la oración, quiere decir que esa oración va a ser personal como aquí. Pero cuando no puedan identificar el sujeto en la oración, quiere decir que será impersonal. Lo mismo ocurre con el verbo haber. Porque yo puedo decir, por ejemplo, hay malas noticias. Puedo decir, hay tristes noticias, como aquí. El verbo haber. Pero el verbo haber también es un verbo auxiliar que se utiliza en las formas compuestas. Por ejemplo, yo he saltado. Aquí, si ustedes se fijan, siempre es el verbo haber. El verbo haber de aquí, al fin y al cabo, hay malas noticias, el verbo haber. Pero aquí está actuando como un verbo auxiliar unido a un participio. Entonces, esa es la diferencia. Cuando ustedes tengan el verbo haber y no puedan identificar el sujeto, estará actuando como un verbo impersonal y formará una oración impersonal. Pero si el verbo haber es el verbo auxiliar de los tiempos compuestos, aquí sí será una oración personal, porque ¿quién saltó? Yo he saltado. Entonces, cuando el verbo haber esté en formas compuestas, que si tienen dudas sobre las formas compuestas, los invito a ver mi tutorial sobre los accidentes gramaticales del verbo. Aquí será una oración personal. Igual en el primer caso, oración personal, aunque esos mismos verbos también puedan formar oraciones impersonales. Por ejemplo, aquí es de día. Es de día, si ustedes se fijan, es de día. Estoy usando el verbo ser. Y cuando yo digo es de día, este verbo está actuando como verbo impersonal. Por tanto, esta es una oración impersonal. Pero ¿qué pasaría si yo digo yo soy feliz? Si yo digo yo soy feliz, todo cambia. Porque aunque es el verbo ser, aquí sí está admitiendo una persona. Por tanto, aquí está creando una oración personal. Una cosa es decir, es de día. ¿Quién es de día? No podemos identificar. Pero si yo utilizo el verbo ser conjugado, yo soy, tú eres, nosotros somos, ahí formará una oración que es personal. Por ejemplo, esta otra, hace días que no lo veo. Si se fijan, aquí está el verbo hacer. Aquí, este hace días que no lo veo es una oración impersonal, evidentemente. ¿Quién hace día? No hay forma de identificar. Pero recuerden que si yo estoy ocupando este verbo, el verbo hacer, de hacer algo, de yo hago la tarea, yo hago la limpieza, ahí formará oraciones personales. Luego tenemos también como impersonales verbos en tercera persona del plural que no admiten sujeto. ¿A qué me refiero con esto? A ciertas expresiones que nosotros tenemos en la lengua. Por ejemplo, dicen que habrá guerra. ¿Quién dice que habrá guerra? No sabemos, ¿verdad? O sea, dicen, es bastante popular esto, ¿no? Dicen que si te bañas y no usas chinela, por ejemplo, voy a inventar algo,
te puede dar artritis, por ejemplo. O si dice que cocinas y abres el refrigerador, por ejemplo, te puede dar artritis. Dicen, pero ¿quién lo dice? No hay forma de identificar ahí un sujeto. Por tanto, esta va a ser una oración impersonal, no admite sujeto. Llaman a la puerta, ¿no? Ustedes están haciendo algo y un ruido y le dices a tu mamá, a tu papá, hey, llaman a la puerta. ¿Esta oración será personal o impersonal? Obviamente que es impersonal. ¿Quién llama a la puerta? Yo no lo sé, no lo sabe nadie, de hecho. Entonces aquí estoy formando una oración impersonal. Te llaman por teléfono, esto lo decimos todo el tiempo, te llaman por teléfono. ¿Quién llama por teléfono? No sabemos. Aquí también se está formando una oración impersonal porque no sabemos qué persona llama a la puerta. Puede ser María, Pedro, pueden ser 30 personas llamando a la puerta. No hay manera de identificar quién llama a la puerta. Entonces esa oración, por tanto, es impersonal. Golpean a la puerta, lo mismo. ¿Quién golpea la puerta? ¿O quiénes golpean la puerta? ¿Puedo identificar el sujeto? No puedo. Yo expreso que la puerta la están golpeando, pero no puedo identificar quién la golpea, por tanto, esta también es una oración de tipo impersonal. Y por último, cuentan cada cosa al respecto. Es una expresión bastante usada. Cuentan cada cosa al respecto, pero ¿quién lo cuenta? ¿Quién lo cuenta? No hay manera de saber quién lo cuenta. Lo cuenta Juan, Pedro, María, la gente, mi vecino. ¿Quién lo cuenta? No sabemos. Entonces, por tanto, esta también es una oración impersonal. A manera de resumen, en otras palabras, para la seguidora que me hizo la pregunta. No es difícil, las oraciones personales son las que admiten personas, las oraciones impersonales no admiten personas, siempre y cuando que estemos hablando de fenómenos de la naturaleza, estos no admitirán personas y formarán oraciones impersonales. En el caso de los verbos haber, hacer y ser, dependerá de la estructura oracional, de si el verbo está conjugado o no. Y en el caso de expresiones muy populares que utilizamos donde no podemos identificar a la persona, todas estas constituirán oraciones impersonales. Espero que le hayas entendido a mi tutorial. Te invito a que te suscribas a mi canal, me dejes un like, me dejes tus comentarios y si tienes dudas muy puntuales también que me escribas a mi correo espanolencasa.latinoamerica@gmail.com. Bye.